Te cuento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, se considera heredera de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue creada mediante la bula papal In Apostolatus Culmine el 28 de octubre de 1538. Bueno, estamos felices de recibir hoy al licenciado Anoy Vargas. Bueno, cariñosamente el primo, ¿verdad? Por ahí a veces. Dicen que todos los Vargas son familia, vamos, pero somos Así muchos. como Eh, muy Han- eh, y bien Ha- distribuido. Así mismo, Hanoi es psicólogo clínico en la Clínica Conductual Volver, licenciado en Psicología Clínica por la UAS y ha sido presidente del CODOPSI. Está optando por volverlo a hacer, dado a que también ha tenido muchos logros en sus gestiones. Y aunque no vamos a hablar exactamente de su plancha, aunque ya está en el aire, que él está optando por ella y merece su participación y su anuncio también. A Gracias. través de Hora de Té, pues él tiene mucho tiempo colaborando con este espacio, muy de los afectos de Saskia también, de Saskia Jorge, nuestra CEO en Hora de Té, pues aquí está. Él tiene un diplomado en programas de monitoreo y evaluación en servicios de salud por la Universidad de Puerto Rico y UNIBE, también Master in Training en los programas Treatment de Naciones Unidas para el trato profesional de las adicciones y tiene más de 2 décadas de experiencia en el trato de las mismas. Así Hanoi, es. bienvenido. Bueno, un placer, me siento en mi casa. Y con usted en familia. Claro que sí, claro que lo estás. Hanoi siempre en justicia, en amor incondicional con todo lo que sea correcto. Pues aquí nos encuentra en Hora de Té siempre tratando de ilustrar a todos las personas que siguen el programa y que lo ven a través de RNN, a través de las plataformas digitales. Este es un programa que tiene su alcance en Estados Unidos a través de Quisqueya TV y también en Europa a través de Eurolatin TV. Así que a los profesionales que están fuera, que se vayan a votar también en la plancha de su elección, pero ya ustedes saben que las Gracias por eso, ya elecciones, ustedes saben. ya ustedes saben que hay que investigar bien antes Sí, de votar y elegir quien les diga su conciencia. así es. Cuéntanos un poquito y vamos a tomar unos minutos, o lo quieres hacer inverso, porque el tema No, de no, hoy no. es sumamente interesante, es sobre el cannabis, el uso terapéutica terapéutico y si verdaderamente los efectos del mismo, cuáles pudieran ser, porque yo he visto médicos que defienden el tema y tengo también mis inquietudes al respecto. Cuéntanos un poquito de eso. Bien. Bueno, lo primero es tratar de desestigmatizar un poco el concepto droga, ya que al mencionarse, sea en marihuana u otro tipo de sustancias psicoactivas, sobre todo si son controladas o ilegales en su comercialización, como se le dice, genera mucho prejuicio. Y el primero es el relacionarlo a las cosas sumamente negativas y por eso hay que aclarar que el concepto como tal se presta para muchos usos. De hecho, en Sudamérica, por ejemplo, las farmacias, su nombre es droguerías. Y las drogas están repartidas desde el punto de vista de su efecto, desde el punto de vista de su impacto, desde el punto de vista de su uso. Y bueno, eso es
muy interesante aclararlo, porque la droga nosotros no la podemos evitar, vivimos entre ellas, la usamos constantemente. Ahora, una cosa es el uso esporádico, circunstancial, recreativo o medicinal, que es el caso de lo que más vamos a hablar en el día de hoy. Y una persona que se vincula con la droga se determina eh, a nivel de el nivel de severidad, cómo le está afectando, es decir, desde el punto de vista de las consecuencias que vive en relación a ella. Y algunos, sus consecuencias tienen que ver con el uso medicinal y hasta cierto punto favorable para ciertas condiciones de salud. Entonces, desde esa perspectiva hay que analizar cómo es la característica de la relación de esa persona con esa droga. Porque dicho sea de paso, ni aún a tratamiento vienen las personas porque usan drogas. La gente viene porque tiene una mala relación con las drogas, porque las drogas le impactan a nivel económico negativamente, le impactan a nivel de su estado de salud, le impactan en el orden social, en la interrelación personal con la familia, en su funcionalidad, en el orden laboral, académico, ¿verdad? Estudiantil, y mediante esa relación que implica, como dijimos, el gasto económico, el tiempo invertido y lo que me representa, entonces podemos decir que en el índice de severidad esa persona tiene una mala relación con las drogas o simplemente circunscribirla a un uso medicinal, como es el caso de lo que estamos hablando, el cannabis, eh, y lo que es el principio activo del THC, o los efectos del cannabinoide, que son los componentes propios de las diferentes modalidades de marihuana y el uso que se le puede dar. Entonces, basado en eso, entonces podemos decir que eh, tiene un uso beneficioso o un uso perjudicial. Pero las drogas como tal, vuelvo a repetir, son el objeto. Aquí lo que se trabaja es al sujeto cuando tiene una mala relación con esa sustancia. De hecho, las drogas duras todavía, como la heroína o la morfina, el fentanilo, son recetados a personas que sufren grandes dolencias, incluso en procesos de cáncer. Hay gente que le dan morfina para el dolor y cuando se para y se detiene ese proceso médico, la persona hace hasta síndrome de abstinencia ante la ausencia de la continuidad del consumo y se le desintoxica y no vuelve otra vez a engancharse a la morfina o a los opiáceos porque no tiene una vulnerabilidad que le conlleve a desarrollar adicción. Por lo tanto, decimos que no es un tema de la sustancia, que es un objeto, es un asunto del individuo, que es el sujeto. Ya. Entonces, cuando una persona tiene una buena, bueno, ya me hablaste de la mala relación que puede tener con la droga, cuando impacta todo lo que mencionaste, o sea, desde el tema financiero hasta laboral, estudios, relación familiar y demás. Pero cuando, o sea, en cuanto a la personalidad, ¿esto tiene algún efecto, eh, algún trastorno? ¿Cuáles son los efectos posibles que podría tener un Un usuario, discriminado, por decir? sí. Bien, bueno, mira, la marihuana de normal, en la mitad de los estados de Estados Unidos ya se ha legalizado y sigue en progreso. Eh, la marihuana en su forma natural no es tanto el impacto. Donde estamos con la marihuana ahora mismo es en su modalidad de vapor, al que le dicen pen, que es una droga sintética donde se potencializa su principio activo de tal forma que se multiplica por 50 su efecto psicoactivo. Cuando tú llevas una droga a multiplicarlo por 50,
en su efecto. Entonces, en los adolescentes estamos teniendo por esta causa la realidad de muchas personas en cuadro psicótico inducido por sustancias, es decir, comportamientos que implican delirios, mediante alucinaciones, empiezan a hablar incoherencias y eso nos da a entender cómo le ha impactado esta droga al sistema nervioso central y le ha creado como efecto ese tipo de cuadros y estamos teniendo incluso a temprana edad diagnóstico de psicosis, de esquizofrenia como resultado del abuso de la marihuana a ese nivel. Porque de la otra forma, igualmente a algunos le puede impactar en el sistema nervioso central, pero son más propensos a desarrollar este tipo de problemática quienes la consumen de forma sintética. Ya, yo creo que hay mucho desconocimiento de esos efectos entre adolescentes y aún entre adultos que lo toman a la ligera y no ven inclusive los efectos del mismo vape que ha sido, nosotros hemos hablado aquí de los efectos en el área de el corazón, por ejemplo, en otros temas de salud de otros órganos. Cuéntanos un poquito cuál sería el efecto en adultos mayores o adultos que yo sé que están utilizándolo, o sea, que muchos lo utilizan porque tienen temas de salud en el cuerpo, ¿no? Sí, bueno, la marihuana ahora mismo está indicada para personas con problemas de cáncer, porque cuando le dan las quimio, las personas vomitan mucho, manejan ciertas náuseas, mareos, dolores, y entonces la marihuana está indicada ahí. Está indicada para pacientes con temas de epilepsia, está indicada para una serie de problemáticas que implican calmar el dolor. Tiene Y hasta bueno, cremas. Hay cremas que he visto, cremas que se ponen en las sí, coyunturas, no sé. hay crema, hay brownie, hay muchísimas modalidades. De hecho, es uno de los grandes problemas que tenemos cuando hablamos de las drogas sintéticas y el acceso de las personas a nivel mundial en relación a esta, porque se arman muchas patentes de empresas que te hacen llegar sales, aromáticos, eh, algunos brebajes que se denominan para desintoxicación, pero realmente son sustancias psicoactivas sintéticas y a la gente le está llegando y se está haciendo cada vez más difícil controlar porque te llega a la casa por un pedido por internet, por la red oscura, como nosotros le llamamos. Entonces, eso ha movido en gran parte a que las políticas internacionales vayan cambiando en relación al tema y por eso tuve ese giro hacia la legalización, porque aquí el tema no es la sustancia, como dijimos, sino el individuo que en la posmodernidad la busca, que es parte ya de la cultura de muchos pueblos y la gente lo mira de muy diferente forma como se miraba antes y eso está dando como resultado la modernidad de su uso y al mismo tiempo también en un sector de la población mundial un impacto negativo. Y bueno, ahí hay que tener una conciencia clara de cuándo se recomienda y por qué se recomienda y que ciertamente tiene un bienestar al recomendarse, porque dijimos que las drogas están con nosotros y convivimos con ellas, querrámoslo o no, porque si me duele una muela, cuando yo me bebo un calmante, es droga. Si no puedo dormir y tengo dificultad para dormir y me prescriben un fármaco para dormir, que son benzodiazepinas, es droga. Si me van a operar y me ponen un analgésico potente, me están dando drogas. Entonces,
Aquí hay que ver su uso, el por qué y procurar que las personas no se enganchen a ella hasta desarrollar una adicción, pero eso ya tiene que ver con elementos preventivos vinculados a cómo se desarrolla ese ente social en el núcleo familiar y en la sociedad, porque las drogas se usan con un Eh, fin. Hay algunas que se usan para el dolor, pero otras se usan para ese dolor psíquico en algunos momentos, como la el dolor depresión, la emocional. ansiedad, exactamente, ¿verdad? Entonces, ahí se engancha una persona fácilmente, la sigue usando y se daña con ellas. Ya, ahí yo he oído algunas personas que dicen, que hablan, por ejemplo, del alcohol, que dicen, bueno, yo no he visto a nadie que fume o que haga algo, pelear con que está fumando cannabis, por ejemplo, que usa, como que no pelea, que es. Aquí me dicen, el que toma alcohol pelea más fácil que el que fuma marihuana, para hacerlo. Pero cuéntame un poco de eso, porque yo creo que hay, no No, sé, no, o sea, cada, realmente, cada cual busca, tú sabes, su argumento, el que le favorece. Pero realmente la marihuana se está uniendo a las sustancias que se están legalizando, al igual que el alcohol, y de alguna manera entra en el debate cuál es menos perjudicial y se le atribuye a la marihuana, ¿verdad?, ser menos perjudicial que el alcohol. Ciertamente en el alcohol nosotros podemos ver en la desinhibición que este produce, a veces episodios de violencia en personas que viven reprimidas en ocasiones y que luego que toman y se desinhiben, pues se expresan y se ponen en contacto con sus sentimientos con más facilidad porque el alcohol inhibe la parte prefrontal que tiene que ver con el razonamiento y te desinhibe en esa parte, en ese componente emocional que ahí puede salir la ira, la animadversión que tú tienes hacia una persona, el deseo de decirle dos o tres cosas a alguien, expresar un deseo. Por eso hay gente que le gusta porque ellos son muy inhibidos, pero van a una fiesta, no jalan nadie a bailar, pero desde que empiezan a beber ya se ponen a hablar, se hacen sociables, llaman a la persona a bailar. Si le dicen que no, no le da vergüenza, no tienen un pensamiento prejuiciado de que me va a rechazar, de que yo soy feo, de que no le gusta bailar conmigo, sino que son ellos. Y eso les hace sentir también que al final los va aprisionando. Por eso decimos que cuando el ente social se desarrolla óptimo en la sociedad, que no es una persona a la que se le ha castrado, que es una persona que se le ha dado participación, reafirmación, su autoestima a nivel de seguridad, a nivel de sensación, ¿verdad? De controles, de autovaloración positiva. Entonces, cuando eso se da, se van perdiendo las razones de por qué usar una droga que me ayuda adaptativamente a manejar esas realidades psicológicas. Y ahí entran esos patrones de enseñanza, eso, entra la psicoeducación socialmente hablando y cómo ayudamos a que ese ente se reafirme en la sociedad sin necesidad de drogas. qué bueno. Bueno, yo recomiendo que las personas que tengan una relación buena o mala con ella, pues vayan a volver, que es la clínica Si la tienen buena, no van a venir. Bueno, pero si la tienen buena, quizás es bueno reafirmar que la tienen buena, que es buena Así la, es. la relación. Y antes de irnos, quiero que tú nos cuentes un poco de la plancha brevemente, que ya nos están pidiendo pausa, Bueno, pero cuéntame de la plancha rapidito y cómo localizarte no, o nada, tener decirte, información de eso. sí, Ujú. decirte que el 23 de este mes, el domingo, tendremos elecciones a nivel nacional. Soy candidato por la plancha 2 junto con un grupo de excepcionales profesionales y queremos ir al colegio, al igual que en el 2022, a aportar, a hacer valer, ¿verdad?, los derechos de nuestra clase profesional, posicionar la importancia de la salud mental a nivel del país y básicamente promover políticas públicas más favorables
y como te dije, eh, presentar relacionado con nuestra sociedad y lo que está pasando en el mundo a nivel de la salud mental. Bueno, estamos hablando del CODOPSI, o sea, el Colegio Dominicano de Psicólogos, y bueno, le deseamos suerte, que Bueno, estamos en el globo y mucho, mucho cariño y todo en bendición. Y gracias, gracias por haber prima querida. compartido, gracias haber compartido, volver donde está. Volver está aquí en Bellavista, en la Dionisio Valera. Nos pueden buscar volver.com.do y está también en San Pedro, que es nuestra clínica campestre. Tenemos 2 centros y unas 60 camas aproximadamente. Qué bueno, pues si no, ustedes googlean a Noy Vargas y van a encontrar mucha información sobre un precioso trabajo que ha hecho un orgullo nacional nuestro. Así que Gracias. gracias por estar y nos vemos prontito, Dios mediante. Bueno, un abrazo y un placer. Estamos a la orden A siempre. nosotros, gracias por el privilegio. Señor director, vámonos a pausa.